Muy buenos días, queridos hermanos. Qué lindo volvernos a encontrar. Una semana muy activa esta que hemos pasado, porque ya arrancó la consejería y el discipulado virtual. Excelente, muy buena acogida. Varios hermanos y hermanas se han agrupado, nos hemos encontrado, digamos, virtualmente. Nos hemos dado un abrazo también a la distancia. Y ha sido un tiempo muy beneficioso para la Iglesia, porque es necesario que se ocupen todas las posibilidades, todas las oportunidades y además todos los medios para poder aunar a la Iglesia. Y yo estoy a disponibilidad, tiempo aún fuera del horario de trabajo normal de las personas. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo, fuera del horario normal de las personas. Y no hay ningún inconveniente en que exista una llamada o una, como en estos casos, videollamada, que me dé el gusto y la satisfacción de servirte, amada Iglesia. Segunda semana de agosto, hemos pasado las fiestas patrias. Me imagino que han debido tener un poco de descanso con el viernes feriado, aunque hemos tenido una preciosa vigilia de oración. Me gustaría que fueran más concurridas, pero en todo caso la tenemos con las personas que participan y eso es suficiente. Vamos a tener el tiempo del encuentro de la palabra de Dios con nosotros, porque es el tiempo en el cual nuestros sentidos, nuestros pensamientos deben estar enfocados en el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que Él nos hable al corazón y que desde lo más profundo de nuestro ser salgan todas las emociones y sentimientos que muevan a nuestra acción a servir al Señor, a hacer lo que debemos hacer. Estamos viendo el libro de los Hechos y por supuesto que esto nos abre el sentido de ver la Iglesia. Empezó la Iglesia a vivir y nosotros deberíamos tener al menos una buena referencia de lo que la Iglesia de Dios debería ser hoy. Eso queremos ser, una Iglesia que hace diferencia de las demás. Ed Kahn es un hombre de 46 años que comenzó a esquiar, primero en el agua, luego en la nieve. Ya es difícil en el agua, imagínense en la nieve, y le puso tanto empeño a este deporte que ganó campeonatos nacionales e internacionales. Lo notable de estas hazañas es que este hombre, Ed Kahn, quedó ciego a los 45 años, es decir, un año antes de aprender a esquiar. Con persistencia y optimismo, Kahn, a pesar de su ceguera, no dejó que su condición le robara la confianza. Afrontó cada desafío seguro de vencer. La enfermedad que lo había dejado ciego, la diabetes, a su tiempo cobró su víctima. Y a los 59 años de edad, Ed Kahn murió. Y dejó un legado que probablemente todos podríamos aprovechar. Dijo él: la vida me ha traído un desafío. Ahora yo voy a desafiar a la vida. Bueno, el cristianismo demanda un desafío grande: ser testigo de gracia, de la gracia de Cristo. Por eso me tienen a mí a su servicio, porque para mí es un desafío y soy hombre llamado a los desafíos. Y este desafío fue delegado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Pues después de su resurrección, y es lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Pues la prédica de hoy titula Fortaleza y desprendimiento de la Iglesia. Estamos viendo la vida de la Iglesia en los tiempos iniciales. Tiene 3 puntos. Punto número 1, con la fortaleza que Dios otorga. Punto número 2, con la confianza que viene de Dios. Y punto número 3, con desprendimiento para la obra. ¿Cómo vive en la Iglesia? Punto número 1, con la fortaleza que Dios le otorga. Dice el
pasaje de Hechos 4, 23 al 28. Y puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano tú eres, el que hiciste el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Bien, sabemos ya, esta es la secuencia de lo que habíamos visto el domingo pasado y domingo anterior. Juan y Pedro acaban de ser partícipes de la sanidad de un lisiado de nacimiento y son llevados ante el Sanedrín para rendir cuentas, y una vez que los amenazan, les dicen que no pueden predicar en ese nombre, y ellos dicen que no les van a aceptar ningún tipo de presión. Y como no tenían razones para retenerlos y la gente estaba presionando y ahí tenían al hombre que había sido sanado, pues no tienen más remedio que liberarlos. Bien. Pedro y Juan, una vez liberados, regresan a la iglesia para contar su experiencia. Qué importante, hermanos, es tener una familia donde acudir. Qué importante es que el hombre se sienta seguro a dónde ir cuando las cosas tuvieron alguna experiencia insatisfactoria. De repente algo peligroso. ¿Quién sabe, un día malo? Tal vez una serie de bendiciones que el Señor ha derramado y quiere uno manifestarlas. ¿Dónde lo puede hacer? Con su familia. Bien, no dice que Pedro y Juan se fueron inmediatamente a su casa, sino fueron ¿dónde? Donde estaba la iglesia. Esa era su familia. Qué lindo va a ser cuando nos volvamos a reencontrar y sea posible hacer las reuniones presenciales. Pues ahí nos volveremos a encontrar en familia. De momento lo estamos haciendo de manera virtual, aún por teléfono, sin mirar rostros todavía. Ya seguramente tendremos alguna posibilidad de, si esto se sigue prolongando y no hay opción de reunirse presencialmente, quién sabe, para tener una plataforma mejor que nos permita tener a los hermanos por lo menos en video. Que activen sus cámaras, porque no tiene sentido el hacer uso de la tecnología si, no sé, la posición personal de cada uno es decir, no quiero que me vean, o no quiero que me vean, porque igual puede verlos a quienes están al otro lado. Es muy importante que la familia esté dispuesta a recibir a quien tiene algunas cosas que decirles, ya sean buenas o malas. Miren ustedes cómo en Inglaterra la gente ha organizado tal su vida, es el mundo que lo hace, ¿no es cierto? Y es que cerca a los lugares de trabajo, donde son las oficinas, no en las fábricas, sino en las oficinas, ¿no es cierto?, que están en la parte central de Londres, se han instalado miles de bares. De tal manera que uno, para irse a su casa, y antes de llegar a la parada de la estación o tomar una movilidad pública que le vaya a llevar a destino de su casa, pues pasa por innumerable cantidad de bares. Y lógicamente lo que hacen todos los oficinistas, todos los días, no es solamente el viernes de soltero, como aquí en Bolivia acostumbraban, creo, no sé, ahora ya lo han vuelto todos los días, pero estos oficinistas salen de la oficina y se van directamente al bar, porque salen en un horario continuo normalmente, aún antes de esta pandemia.
salían en horario continuo y se quedaban ahí hasta las 8 de la noche, hablando ¿con quién? Con gente desconocida. Tal vez para comentar sus cosas, desahogar un poco lo que había pasado ese día. Quién sabe, contarles alguna cosa bonita que había pasado ahí en la barra del bar. Con gente que ni le importa lo que está diciendo. Y por ahí recibí algún consejo interesante. Nosotros tenemos la posibilidad de regresar a nuestra familia. Tenemos la opción. Si tú estás cultivando ese amor de familia, ese gusto, pues en cuanto salgas de la oficina, en cuanto tengas una buena noticia, tal vez alguna cosa que no te agrada, pues vas a ir donde tu familia y sí ellos te van a acoger. Esta familia que acogió a Pedro y Juan, ¿no es cierto?, su familia espiritual, se unieron en oración y lo hicieron para recordar la grandeza de Dios y su poder creador. Miren ustedes que antes de hacer peticiones, llenaron su mente con pensamientos acerca de la soberanía divina. Cuán importante, hermanos, hermana, cuán importante es para ti llenar tu mente de la soberanía de Dios. Reconocer que Él es Dios. Saber que Él gobierna en todo y que todo está bajo su control. Y entonces, cuando tú has iniciado tu etapa de oración, cuando estás dirigiéndote hacia Dios y reconoces su grandeza, pues puedes ordenar inclusive tus peticiones, tus acciones de gracias, tu alabanza y tu intercesión por otros, de tal manera que todo sale armónico y precioso. Y no es una larga lista de peticiones. Hay muchos y muchas, lamentablemente, que el tiempo de oración es simplemente para dar una andanada de peticiones y tal vez ni siquiera se puede reconocer dentro de sus propias oraciones la presencia de Dios en su vida. Ellos recordaron que Dios es creador. Recordaron que Dios se revela a través de su Espíritu Santo. Y recordaron también que Dios es el Dios de la historia. Es decir, que Él crea, que Él habla y que Él decide. Es hermoso cuando uno lee el pasaje con detenimiento, cuando encuentra muchas cosas maravillosas. Estamos aprendiendo así en los grupos ministeriales, a leer con detalle, a no dejar pasar un punto y una coma, y darle el sentido a la interpretación real de lo que está diciendo el texto. Mencionan en esa oración también la forma en la que los gobernantes creen poder tener el control del mundo. Vean lo que dice Salmos 48, versos 4 al 6. He aquí se aliaron los reyes de la tierra y avanzaron unidos, pero al verla así, quedaron abismados, se turbaron, huyeron aterrorizados, se les sobrecogió un temblor, dolores de parturienta. Los gobernantes se unen, se asocian, se agrupan y se rebelan contra todo lo que a Dios y a su voluntad se refiere, pues que creen poder controlar la creación. Y saben que hay un gravísimo daño para la Iglesia. ¿Por qué? Porque se ha penetrado. Yo recuerdo que en mis inicios de la vida cristiana había yo leído mucho la metafísica y lógicamente hice comparaciones de cómo veían muchos cristianos su enfoque en cuanto a la obra de Dios, y veía que había una gran influencia de la metafísica. Escribí un libro
referido a ese. Y gracias porque muchos de la iglesia lo adquirieron. Digo gracias porque fue de gran beneficio para sus vidas y también para la mía, para decir que al menos es reconocido el trabajo que se hace intelectualmente. Y ahora, cuando ha pasado tanto tiempo, pues cuando hago la comparación otra vez de las filosofías que están circulando por el mundo, esas que están imponiendo los seres humanos, pues yo veo que ahora es el humanismo el que se ha metido a la iglesia. Ese humanismo en el que el hombre es el centro del universo y que Dios es su siervo, su esclavo, su genio de la lámpara, el que tiene que satisfacerle en todo. Bien, pues eso es lo que está pasando en la iglesia. Y la iglesia está dando cabida a que el humanismo tome cuerpo. Y los hombres son capaces de decirle a Dios, los cristianos son capaces de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Esa es la actitud del mundo actual y te anima a que tú puedas controlar todo y te arrastra a su manera de pensar. Te demanda esfuerzo porque dice, si no te esfuerzas, no te va a ayudar Dios. Y tú te la crees. El mundo le incentiva a tu carne a que prescindas de Dios. O que solo lo busques cuando ya no tienes otra salida. Recuerdo que fuimos a visitar a una familia que están en planes de vender su casa porque piensan trasladarse a otro lugar. Y quedamos en reunirnos en un día posterior para orar, precisamente para que el Señor bendiga los propósitos de esa familia. Pero, ¿cuándo están pidiendo la ayuda divina? Porque ya van como 8 años que no se puede vender la casa. Nosotros rogamos a Dios que nuestra presencia hubiera movido un poco el corazón de algunos, porque hay algunos ahí que sí realmente reconocen la presencia de Dios. Y que ojalá el Señor les conceda realmente el deseo de su corazón. Vean ustedes que el mundo se une, el mundo se agrupa para hacerle frente a Dios. Quieren luchar contra Dios. Quieren estar en contra de sus designios, pero al final, aunque no lo saben, y hasta de repente ni se dan cuenta, lo único que hacen, y según el pasaje que hemos leído, es cumplir su voluntad. Iglesia, aunque te esmeres por llevar adelante tu vida según tus propios planes, debes saber que terminarás haciendo su voluntad. De todas maneras. Y yo pienso que es lo mejor que te puede pasar, porque su voluntad es perfecta. Por eso es tiempo de vivir en armonía con Dios Todopoderoso. Pues no sea que te encuentres luchando contra Dios. Esa expresión la vamos a ver cuando pasemos por el capítulo 5 de Hechos, en el verso 39. Es tiempo de volver a la Escritura, encontrar al Dios de la Biblia, conocer todo lo que Él es. Mira lo que decía Juan en capítulo 17, versos 3 al 5, la voz de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está orando Jesús a Dios, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame, tú junto a ti mismo,
con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Lo importante ahora es que te preguntes si realmente conoces a Dios y todos sus atributos. ¿Realmente puedes tú decir que has tenido una referencia real, exacta, en la Biblia de Dios? No de una experiencia tuya, no de una experiencia que te cuenten, de algo que verdaderamente tú lo has podido experimentar. Pues solo eso puede pasar si vives en intimidad con Dios. Eso puede pasar solamente si tú estás en una relación estrecha con el Señor. ¿Cómo vive la iglesia? Punto número 2. Con la confianza que viene de Dios. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos palabra con todo denuedo, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, este grupo de cristianos con su visión aclarada acerca de Dios, habiéndose humillado ante Él, estaban listos para orar. Qué lindo momento para prepararse, y hacen 3 peticiones. La primera es, le dicen a Dios que considere sus amenazas. Es decir, no le piden que los juzgue, ni le piden que no se cumplan esas amenazas y que en la iglesia haya paz y tranquilidad. No le están pidiendo que los saque del asunto. Le están pidiendo que les permita pasar a través del problema, pero que considere lo que ellos están amenazándoles. ¿Se acuerdan lo que les dijeron? No vuelvan a predicar, porque les va a ir peor. Segundo, le piden a Dios que les permita a ellos, como esclavos de Dios, proclamar su palabra con todo denuedo. Es decir, muy confiados, con seguridad, sin temor. Es una petición preciosa que tú podrías hacerla. Que puedas tú hablar con denuedo y que tengas éxito en lo que vayas a decir. Y le piden una tercera cosa, que extienda su mano para sanar y hacer señales milagrosas y prodigios en el nombre de Jesús. No pedían ellos que para ellos el protagonismo, no estaban pidiendo para ellos el ser exaltados para que los miren y vean ustedes cuánta gente toca y se cae. No estaban ellos atentos a llamar la atención sobre sí mismos. Tampoco piden milagros de venganza o destrucción, sino milagros de misericordia. Ya aprendieron su lección. Mira lo que dice Lucas 9, 54 al 56. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose Jesús, los reprendió y se fueron a otra aldea. Ya habían tenido la ingrata idea de decir, bueno, perfecto, no nos quieren escuchar, caramba, que caiga fuego sobre estos. Y de una vez, que no queden solamente sordos, sino que mueran. Ahora ya no piden algo así, no piden que esto se arregle a la mala. Le piden, Señor, manifiéstate tú aquí. Muéstrate, Padre, porque tú eres todopoderoso. Así las palabras y las señales irían juntas para glorificar a Jesús. Y vean ustedes cómo la respuesta del Señor a cada una de las peticiones es respondida también con 3 cosas.
Lo primero es que tembló el lugar. Dice, hizo que ellos dejaran de tener miedo. Claro, tembló todo. Y ellos dejaron de temblar también. Lo segundo que pasó es que fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez, el Señor se hacía parte de la vida de todos esos nuevos que se habían incorporado. Ya había bajado como en lenguas como de fuego, dice. Y ya había entrado en la vida de 100 y tantos, 150 creyentes. Pero ahora estaba derramándose sobre toda esta multitud de creyentes. Otra vez el Señor iba a formar parte de su vida, iba a morar con ellos. Eso es lo que ha sucedido contigo, hermano, hermana. Cuando tú has recibido la gracia misericordiosa de Dios, cuando tú has abierto tu corazón a Jesús y has declarado por fe que Él es tu Señor y Salvador, pues en ese momento Él está morando contigo. Y la tercera cosa que pasó es que proclaman la palabra de Dios con denuedo. Predicaban públicamente, con seguridad, abiertamente. No estaban escondidos. No solamente mandaban mensajes de chat. No estaban ellos haciendo cosas camufladas. Ellos estaban abiertamente hablando a la gente. Es por eso que mucha gente se convertía. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es reunirse, congregarse, cantar muy bonito. Y luego pasar un tiempo armonioso entre todos. Y después, bueno, cada uno a su casa. No, la misión de la iglesia es llevar la palabra a los demás. Y eso es lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque el Señor estaba permitiendo que así suceda después de sus oraciones. Pidieron también milagros y sanidad, pero eso llegó, juntamente con conversiones. Dice Hechos 5, 12 al 16. Por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y muchos, más creyentes en el Señor, eran añadidos, multitudes de hombres y de mujeres, y sacaban a los enfermos a las calles, y los ponían en cátares y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era la iglesia. Es la iglesia. ¿Cómo vive la iglesia? Punto número 3. Con desprendimiento para la obra. Hechos 4, 32 al 37. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la solidaridad del amor que disfrutan los creyentes, porque nadie decía que lo que poseía era suyo propio. Nadie decía. Legalmente tenían sus bienes, pero mentalmente y de corazón
sus posesiones estaban disponibles para servir a la iglesia. Amados hermanos, probablemente en este tiempo no se puede exigir, ni siquiera uno puede demandarse a sí mismo, bueno, será lindo que venda mi departamento y le entregue el dinero al encargado de las finanzas de la congregación para que él distribuya la plata como mejor le parezca. Probablemente no se puede demandar aquello, pero sí se puede tener en cuenta que cuando exista la posibilidad de reunirse, tu casa, tu departamento, tu oficina, puede ser un sitio de reunión. ¿Quién sabe? Cuando exista la posibilidad de encontrarnos otra vez, pues puedas tú organizar reuniones de evangelismo. Habían hermosas ideas de las hermanas antes de que nos agarre la pandemia. Y era hacer reuniones de compañerismo a través de unas clases de cocina para llamar a personas no creyentes para presentarles el Evangelio, con el deseo de que conozcan al Señor. Los jóvenes seguramente tendrán maravillosas ideas y oportunidades para hacer no que el ministerio crezca solamente, sino que muchos jóvenes sean liberados de las garras del maligno y que vayan y entiendan en esas reuniones lo que Dios dice. Él ha preparado jóvenes, Él tiene capacitados. Y basta simplemente que nos demos la oportunidad. Los varones podríamos juntar a amigos, así como los amigos nos juntan a ellos. Podríamos nosotros convocarlos y tenerlos cerca para poderles mostrar lo maravilloso que es ser un varón de Dios. La gente de ese tiempo, en aquella iglesia, en sus albores, tenían de repente posibilidades y eso les llevaba a vender algunas propiedades voluntariamente. Ya había el sentido de que nadie dé por necesidad o por apuro o por quedar bien, sino que si van a dar algo que sea como un dador alegre. Vendían sus propiedades y voluntariamente daban ese dinero para que los apóstoles lo distribuyeran. Bueno, esa actitud radical se basaba en un principio equitativo de una distribución proporcional a la necesidad genuina de cada uno. No se trataba de un acto de favoritismo a algunos, no se trataba de un acto de figuración de quien estaba llevando el dinero. Se trataba de un acto genuino de participación en la obra. Probablemente no tenían otras posibilidades. Probablemente ellos veían que era la mejor oportunidad que el Señor les había dado para poder hacer ese bien. Calvino tiene un comentario de esta parte de la Escritura y dice: en esos días los creyentes daban abundantemente. Hoy retienen celosos lo que tienen y anhelan lo de los demás. En aquel tiempo, dice, vendían sus propiedades. Hoy la codicia de comprar reina. En ese tiempo de la iglesia primitiva, el amor ponía las propiedades a disposición de la iglesia. Hoy la falta de amor mezquina al pobre la vivienda, el agua, el aire y el cielo.
Lo que podemos aplicar de esto es imitar el cuidado a los que necesitan y esa sacrificada generosidad que lo produce el Espíritu Santo. Es imposible que tú puedas tener este deseo de hacerlo sin el empuje que te da el Señor. Y es malo que de repente el Señor te anime a hacer algo a favor de los demás y no quieras hacerlo. En Deuteronomio 29, 3 al 6 dice: ustedes son testigos de esas grandes pruebas y señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha dado la capacidad de entender, ni de ver, ni de oír. Durante 40 años yo los he conducido por el desierto, y ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas se les han gastado. Y para que sepan que yo soy el Señor su Dios, tampoco han tenido que comer pan ni beber vino o sidra. ¿Han pasado alguna necesidad? ¿Han tenido verdaderamente que pedir limosna?, les pregunta el Señor. ¿Han vagado por el desierto? ¿Les ha faltado algo? Ni la ropa se les ha echado a perder. No han necesitado ir a hornear pan. No han tenido necesidad de hacer absolutamente nada a favor de ustedes, les dice el Señor, y te dice a ti. Y toda la provisión que tienes, yo te la doy, dice el Señor. Y aún a pesar de eso, te resistes a ser parte de la obra. Mira que como testimonio de eso, José, que era conocido allá, un chipriota, ¿no es cierto?, vendió una propiedad y el fruto de la venta, es decir, todo el dinero, puso a disposición de los apóstoles. Eso no es un hecho aislado, sino es un acto propio del carácter cristiano. Yo te garantizo, mi querido hermano, mi querida hermana, que Satanás no está tranquilo mientras la Iglesia muestra el carácter de Jesús. Y no va a estar tranquilo porque va a provocar persecución. Pero también va a generar internamente egoísmo. Va a retirar el amor por los demás. Va a hacer que esa persecución del mundo se convierta en crítica. ¿Qué ayudas? Lo que te cuesta conseguir y tú lo regalas. Y nada raro que digan, gente ociosa. ¿Y vas a dar a quién? ¿Y quién va a distribuir eso? No, guárdalo, necesitas. De repente viene una ola peor. Y vas a necesitar para tu terapia intensiva. ¡Ja! El Señor provee. El Señor provee. Pero también hay algo cierto. Y es algo ineludible que cuando llega la hora, el Señor es soberano y llega la hora. Y puedes tener millones de recursos a tu mano. Y estar tan entubado que no puedes ni siquiera acceder a ellos. Aquí surge una reflexión. ¿Quieres ser parte de la obra del Señor y disponer de tu tiempo, de tu conocimiento, de tus recursos, de tu esfuerzo, o no? Hay dos caminos. ¿Quieres ser parte de la obra de Dios? ¿O quieres ser parte de la obra del maligno? Vamos a concluir. La fortaleza para la Iglesia la da el Señor.
Por eso necesitas conocer a Dios en todos sus atributos. La fortaleza viene de Él, pero nunca la vas a poder entender ni la vas a poder pedir si no lo conoces a Él, al verdadero Dios, Creador, y que está en la Biblia. Ya es tiempo que dejes de buscar hacer tus planes a tu manera. Ya deja de esforzarte para poder cumplir tus propósitos, esas pequeñas mezquindades que te has propuesto hacer, que te gustaría que se cumplan. Deja ya de perseguir tus propios ideales, porque Él se va a encargar de hacer igualito nomás su propia voluntad. Él va a cumplir su propósito contigo de todas maneras. Por lo tanto, ponte en el mismo barco que Él, que con toda seguridad, amada iglesia, te va a llevar a buen puerto. Porque la confianza de la iglesia está basada en la intimidad con Dios. Así que revisa tus tiempos de oración, pero también revisa el contenido de tus oraciones. Haz que esa intimidad, ese tiempo perfecto con el Señor, sea precioso, benéfico. Y cuando hayas concluido eso, lleno del Espíritu Santo, pues habla con denuedo de lo que Él hizo por ti. Usa todo lo que Dios te dio, pero en beneficio de la obra. No te guardes nada. Abre tu casa, abre tu cuenta de banco, abre tu corazón a Jesús. No vas a llevar nada de aquí. Sigue el ejemplo de los que no escatimaron nada por apoyar la obra de evangelización, de discipulado y de ayuda mutua. Está en tus manos. ¿Quieres ser parte de la obra de Dios? Vamos, hagamos discípulos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque tu palabra es fiel y porque nos muestra la exacta manera en cómo nació la iglesia. Pero nos muestra además la vida que nosotros deberíamos llevar como iglesia tuya, Señor. Nos manifiesta que con claridad lo que debería llamarnos a la acción debería ser el ser parte de tu obra. Dios amado, te pedimos perdón porque nos entretenemos en cosas que no tienen sentido. Nos estamos llenando de actividades para hacer tesoros en la tierra. Y quisiéramos, Dios, que tú nos guíes a hacer tesoros en el cielo. Gracias, Padre, porque tú puedes cambiar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra mente. Y nos puedes hacer más aptos para tu obra. Gracias, Dios, porque enviaste a Jesucristo para cambiar nuestras vidas. Gracias, Dios, porque también ahora podemos dar con libertad plena nuestras ofrendas, porque queremos ser parte de esta obra, porque queremos que tú, Señor, te manifiestes a través de tu iglesia, la comunidad cristiana de restauración, porque queremos, Señor, que utilices nuestras vidas, y porque queremos, Dios amado, que en cada cosa que hagamos tú seas glorificado. Bendito eres, Padre, y nos encomendamos recibiendo todas las bendiciones que tú derramas por nosotros. Bendecimos a nuestras familias, bendecimos los lugares donde trabajamos, bendecimos también la vida de todos aquellos que no tienen un trabajo, no tienen una familia estable, no tienen la salud completa.
Los bendecimos porque tú, Señor, te vas a manifestar a ellos en el momento oportuno y les darás lo que tanto su corazón anhela. Gracias te damos, Dios, por esta enseñanza de hoy. Y nos encomendamos a vivir una nueva semana, Señor, con este desafío. Ser parte de tu obra. Lo hacemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te dé gracia y misericordia para con todos los perdidos. Y que esta semana realmente tendríamos muchas razones para darle gracias a Dios. Nos estamos todavía mirando. Ya nos vamos a abrazar. Que Dios te bendiga. Que tengas una linda semana.